psicodramatista auxiliar transpersonal, miembro del IPT, del Instituto de Psicodrama Transpersonal. Soy psicóloga clínica, sanitaria, auxiliar psicodramatista transpersonal y directora del programa FIPT del IPT, como os he dicho, Instituto de Psicodrama Transpersonal, y alumna de Juan Padilla, que es el que va a realizar el taller práctico de psicológicos de Jung, en relación también a los exatipos, que es el modelo de Juan Padilla. Entonces, bueno, mi exposición será más breve que el taller. En cuanto a la exposición de las cosas que os voy a decir, hemos estructurado esta charla en varios puntos. Uno de ellos sería la vida de Jung con su obra, también un poco sobre el legado de Jung, sobre lo que nos ha... el amor según Jung. Después haríamos una relación entre los tipos psicológicos de Jung y los exatipos de Juan Padilla. Y después, bueno, un resumen también sobre el amor según los diferentes exatipos. Bueno, como os he dicho, voy a empezar pues con la obra de Jung, ¿no? Os voy a dar voy a hacer un breve repaso a su vida y a su obra. Jung, podemos decir, nació el 26 de julio de 1875 en Suiza y murió en 1961. Fue médico, psicólogo, psiquiatra y ensayista suizo, y fue una figura clave en la etapa del psicoanálisis. Fundó la psicología analítica, que también se llama psicología de los complejos y psicología profunda, y fue el alumno principal y colaborador de Freud. En su metodología incorporó nociones también provenientes de la alquimia, de la antropología, la interpretación de los sueños, la filosofía, el arte, la mitología y la religión. Y aparte de la psicología, incursionó también otros campos de las humanidades, como son la sociología, el arte, la literatura, la filosofía y el estudio comparativo de las religiones. En el campo de la psiquiatría, Jung, a través del encuentro con Freud, insertó en la psiquiatría cuestiones de psicología, aunque él era realmente neurólogo. Y será aquí donde comienza a elaborar y aplicar la famosa prueba de la asociación de las palabras. La verdadera terapéutica dice que debe remitir al profesional hacia lo consciente, pero también a lo inconsciente, para lo que será necesario hacer el ensayo de asociación, la interpretación de los sueños y el contacto humano con el paciente serían imprescindibles para él. Aunque se interesó por la hipnosis, la descartó como método terapéutico y se dirigió hacia la interpretación de los sueños y otras manifestaciones del inconsciente. Como fechas significativas podemos decir que de 1904 a 1905 funda en la clínica psiquiátrica un laboratorio de psicología experimental. De ahí surge la prueba de la asociación y los experimentos psicogalvánicos. Más tarde, en 1909, pondrá sus trabajos en la Universidad de Clark. Conoce a Freud en 1909, en fecha en que lo visita en Viena, y publica diferentes obras importantes. Por ejemplo, en agosto de 1911 publica la primera parte de Transformaciones y símbolos de la libido, en el que aún no hay ninguna discusión ni disenso con la teoría de Freud. En el año 1912 también termina El sacrificio, que es la última sección de la segunda parte de Transformaciones y símbolos de la libido, sabiendo de antemano que lo expuesto sí que le iba a costar su amistad con Freud. Como hechos importantes, en 1912 también funda la Sociedad de Intereses Psicoanalíticos, encaminándose con ellos hacia su propia versión del psicoanálisis. Y en 1912 también pronuncia unas conferencias en la Universidad de Nueva York con el tema psicoanálisis y sus diferencias con Freud, porque bueno, ahí sí que aborda las diferencias con Freud en relación a la represión, que
que no da cuenta de todos los estados, en relación también a las imágenes inconscientes, que pueden tener un significado teleológico, y en relación a la libido o energía psíquica, que Freud decía que la libido o energía psíquica era exclusivamente sexual, y Jung habla como libido o energía psíquica en un sentido más amplio, no solo reducida a la parte sexual. Por todo ello, bueno, en 1913 se produce la ruptura definitiva con Freud, y como consecuencia del estrés que le produce pues esto, eso también contribuyó a que le diese un colapso nervioso que ya amenazaba desde 1912 este padecimiento, y por lo tanto renuncia a su puesto en la Universidad de Zúrich. Después dimitió de otros sitios, como es en 1914, de su cargo en la API, y organiza junto con Alphonse Maider las bases de la llamada Escuela de Zúrich. En el año 1913 también decide confrontar los contenidos de la psique, y ahí van surgiendo diversas representaciones arquetípicas, como es el héroe, la sombra, el propio yo como complejo, el viejo sabio, etc. Su obra, digamos, más importante o más significativa sería la que publicó en 1921 sobre tipos psicológicos, donde desarrolla sus ideas de la existencia de dos actitudes de la psique, que serían la introversión y la extraversión, la extroversión, así como 4 funciones que también tiene la psique, que serían el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. En esta obra también alude al concepto central del sí mismo como objetivo del desarrollo psicológico. Además, bueno, de su obra psiquiátrica y psicológica, Jung se convirtió también en un viajero del mundo. Viajó pues a muchísimos sitios. Visitó África del Norte, Kenia, Uganda, India, Rávena, Roma, entre otros sitios. Y fruto de todos sus viajes escribió el Libro Rojo, que se publicó por primera vez en el año 2009, pero transcribió sus experiencias entre 1914 y 1930. En 1930 fue nombrado vicepresidente honorario de la Asociación Alemana de Psicoterapia, y en el año 1933 profesor de Psicología Médica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Publicó, bueno, multitud de libros hasta el final de su vida, incluyendo un trabajo que muestra también su interés por los ovnis como fenómeno psicológico de masas, que se titula Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, en 1958. Publicó una súper extensa bibliografía y murió en 1961, tras una corta enfermedad, en su casa junto al lago de Zúrich. Bueno, como anécdota, contar que en el instante de su fallecimiento un rayo partió el árbol donde solía descansar. Digamos que, bueno, podemos acabar así con esta anécdota. Tiene multitud de trabajos, como os he dicho, pero bueno, podemos dividir su obra en 4 grandes apartados. En primer lugar, lo dividiríamos en trabajos derivados de su colaboración como alumno de Freud, que bueno, aquí los 8 volúmenes de la editorial Trota se pueden meter casi en su totalidad, que son 81 obras. Y aquí podemos destacar un libro que sería, como os he dicho, Tipos psicológicos, que publicó en 1921. Otro apartado que podremos poner sería su aportación a la psicología y psicoterapia analítica, donde se incluye el volumen 9 sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo, que son 14 trabajos, el volumen 16, que es sobre psicoterapia, y son 12 trabajos más,
el volumen 17 sobre el desarrollo de la personalidad, el volumen 18, que son 17 trabajos sobre el simbolismo de la psicología analítica. Y bueno, dentro de este apartado sí que podemos destacar el trabajo que hizo en el año 36 sobre arquetipos del inconsciente colectivo. Otro apartado en el que podríamos dividir sus obras es en referencia a los estudios transpersonales, ya que aquí podemos incluir parte del volumen 10 sobre civilización y transición, parte del volumen 9 sobre el simbolismo del mandala, el volumen 11, que corresponde a 16 trabajos, el 12, el 13, que es sobre alquimia, y son 6 trabajos más, y el 14, sobre los opuestos de la alquimia. En este apartado podemos destacar el libro tibetano de los muertos, del año 1939, o sobre el santón hindú del año 1944. Como os he dicho, Jung, bueno, realizó múltiples viajes y estuvo en la India, en la parte oriental, y de ahí también pues trajo muchos conceptos orientales a nuestro mundo occidental. Sobre todo trabajó con el concepto de mandalas, sobre la idea de los mandalas, el significado de los mandalas. Bueno, también se introdujo en el budismo y estuvo en contacto con esta religión. Si veis ahí la bibliografía en la pantalla, bueno, veis que tiene muchísimos volúmenes publicados y muchísimo trabajo, que bueno, se podría resumir en eso, en 20 volúmenes, si aparecen ahí en la pantalla. Y bueno, tuvo trabajos pues de todo tipo, sobre estudios psiquiátricos, investigaciones experimentales y estudios acerca de la asociación de palabras, psicogénesis de las enfermedades mentales, de su etapa con Freud y el psicoanálisis, de los símbolos de transformación, de los tipos psicológicos. También tuvo escritos sobre psicología analítica, sobre la dinámica del inconsciente, sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo. Después, trabajo sobre civilización en transición, sobre psicología de las religiones occidentales y de las orientales, sobre alquimia y sobre el fenómeno del espíritu en el arte y la ciencia, sobre práctica de psicoterapia en problemas generales, sobre personalidad, sobre vida simbólica, etc. Es decir, abordó no solo la parte psicológica y psiquiátrica y neurológica, ya que él era neurólogo, sino también la parte del alma y la parte referida pues a otras civilizaciones y a otros sitios. Digamos, está considerado como el primer psicólogo transpersonal, que no solo se centra en la psique y en la materia, sino que va más allá de la persona, ¿no? Intentando introducir el espíritu en nuestra psique. Digamos que es un compendio entre... Él fue uno de los primeros en abordar el espíritu, la parte espiritual de la persona como complemento o como parte de uno mismo, ¿no? Es uno, como os he dicho, del primer psicólogo transpersonal. En referencia a su legado, como os he dicho antes también, realizó aportes como son los de la estructura psíquica, los complejos, los tipos de personalidad, el proceso de individuación, el inconsciente colectivo y los arquetipos. Los complejos los investigó con el test de asociación de palabras. Él definía complejo como una imagen emocional y vivaz de una situación psíquica detenida. Imagen incompatible además con la actitud y la atmósfera conscientes habituales. En relación a la estructura psíquica, Jung creó una perspectiva energética o psíquica que es la libido, pero
sin el énfasis que le pone Freud a lo sexual. Freud basa la libido en la parte sexual, en cambio, para Jung esa energía es paralela a la energía física, no solo comprende lo sexual. Dice que la estructura de la psique se va construyendo a partir del flujo de energía que se puede orientar hacia adentro o hacia afuera y conforma así dos polaridades complementarias, que sería la introversión y la extroversión. Lo consciente y lo inconsciente, el animus, el ánima, pensamiento, sentimiento, razón y emoción. Para Jung, la psique es un sistema que está compuesto por tres elementos dinámicos. Uno sería la conciencia, que tiene su yo en el epicentro. Otro sería el inconsciente personal, que es el lugar de lo reprimido o de lo olvidado. Y también nos habla de inconsciente colectivo, en referencia a contenidos que no surgen de la adquisición personal, sino que serían de la herencia histórica de la humanidad, en referencia a los mitos, a las leyendas, que se van a manifestar como arquetipos o símbolos. Otra de sus aportaciones es la relación a la psicología como ciencia de la consciencia. La psicología dice que es una ciencia de la conciencia en el que el yo consciente regula 4 funciones y es frontera entre lo interpersonal y lo intrapersonal. Distingue 2 sistemas dentro del sistema consciente: la ectopsique, que conecta el adentro con el afuera, y la endopsique, donde la conexión se opera entre contenidos conscientes y procesos inconscientes. Una de sus aportaciones fundamentales fue la noción de inconsciente colectivo y también los arquetipos. Él va a decir que el inconsciente colectivo no proviene del efecto de ninguna represión individual, sino que sería un sustrato común que imprime un carácter universal a cualquier conciencia singular y se transmite de generación en generación. Mientras que el inconsciente colectivo es la sede de los arquetipos, el inconsciente personal sería el de los complejos. Su concepto de arquetipo lo toma de Platón. Es un término que procede del griego y significa modelo o prototipo original del cual se fabrican copias. Serían los arquetipos estructuras persistentes y originales de cualidad luminosa que se expresan como símbolos bajo situaciones críticas, siendo un concepto cercano al tradicional del instinto, digamos. Los arquetipos más importantes serían el alma, el ánima y el animus. El espíritu, el sí mismo, el héroe, el dragón, el paraíso, el infierno, etc. El alma toma en el hombre la forma de una figura femenina, que sería el ánima, y en la mujer la forma de una figura masculina, que sería el animus. Su origen procede del prototipo de mujer como figura materna de experiencias ancestrales. Asimismo, el animus, menos descrito que el anterior, es el arquetipo del alma en la mujer y suele ser una pluralidad de figuras masculinas o el padre como prototipo del arquetipo. Otros arquetipos importantes serían el espíritu, que tiene formas simbólicas como el viento, el mar, divinidades, animales, figuras ancestrales. Pero el sabio anciano, la gran madre, es el más común, siendo el más importante el sí mismo, que es el arquetipo del todo, quien regula o implementa el proyecto vital y guía el proceso de individuación, que sería el Dios dentro de nosotros. Otra de sus contribuciones fue en relación a la persona y a la sombra, que digamos que serían los aspectos más extremos del individuo. La persona significa la máscara y proviene del teatro que ha creado el individuo para sobrevivir a las exigencias de la vida. Y la sombra sería como la parte pues, más neurótica que tenemos, más patológica. Entonces, todas las personas tendremos esa parte de sombra que tenemos que curar para alcanzar la plenitud. En cuanto a la individuación, nos habla de 2 etapas.
Una que sería el desarrollo de la realidad material externa y la otra específicamente donde a mitad de la vida se inicia el desarrollo con la realidad interna, que sería en sí misma la individuación. Cuando alcanzamos este logro evolutivo, que es encontrarnos con nuestra propia sombra, con imágenes del inconsciente colectivos, donde se da el encuentro con el ánima hasta completar la integración total, el yo va a cederle paso al sí mismo. Digamos que a la esencia, pues alcanzado la ecuanimidad, no teme a la muerte, sería bueno en el sentido pleno y ha alcanzado la sabiduría. Y bueno, nos habla de que este proceso pues no es sencillo y tampoco está al alcance de todos. El hecho de transformar nuestra sombra, que es nuestra parte más neurótica, nuestra parte enferma, digamos, en la plenitud, en la perfección, entre comillas, en la parte de luz, digamos que es un proceso pues complejo y que lleva su tiempo. Como os dije antes, su obra maestra sí que fue Los tipos psicológicos, que escribió en 1921. Y en este libro clasifica a las personas según dos actitudes básicas, que serían la introversión y la extroversión. Los introvertidos son los que van más dirigidos hacia adentro, su energía, y los extrovertidos hacia afuera. Estos términos han sido popularizados por Jung. Entonces Jung clasifica a las personas en dos actitudes básicas, que serían los introvertidos y los extrovertidos, y nos dice que hay 4 funciones dentro de la conciencia, que serían el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Las funciones de pensamiento y sentimiento van a ser las denominadas racionales, porque su esencia es valorar, juzgar e instigar la decisión de la voluntad en torno a esos valores. El sentimiento va a estar más cerca del inconsciente. No está del mismo modo sujeto a la voluntad, a pesar de su racionalidad. Es más pasivo y más opaco que el pensar, y su mundo es más relacional. En cambio, la sensación y la intuición son menos racionales, no son racionales, no valoran ni juzgan, solo perciben. La intuición sería la capacidad de mirar a través de los ojos del inconsciente. Nos habla de procesos y de fenómenos más allá de lo visible y lo palpable, más allá del aquí y el ahora. Y la intuición y la sensación, bueno, tienen un reparto unisex entre la población. Su prevalencia no distingue entre hombres y mujeres. Pero según cuál de las funciones sea la favorita de la conciencia, distinguimos 4 caracteres, según Jung. Los sensitivos o sensoriales, los intuitivos, los sentimentales y los pensadores. Cada uno de ellos se puede orientar hacia la extraversión o la introversión, lo que resultan 8 tipos fundamentales, de los que trata Jung en su obra. O sea, él nos hablaría de 8 tipos psicológicos en referencia a esto que os he dicho. A ver si son extrovertidos o introvertidos en un primer lugar, y después, según cuáles son las funciones favoritas de la conciencia. Si son sensitivos o sensoriales, intuitivos, sentimentales o pensadores. Entonces, bueno, él va a crear un sistema de 8 tipos de personalidad. Cuando se cruzan estas 4 funciones con las 2 actitudes básicas, que son extroversión e introversión, y obtiene 8 tipos psicológicos Jung. Uno sería el reflexivo extrovertido, otro el reflexivo introvertido, después estarían los afectivos, que también unos serían afectivos extrovertidos y otros afectivos introvertidos. Otro grupo sería el de los sensoriales, unos que serían sensoriales extrovertidos y otros sensoriales introvertidos, y por último estarían los intuitivos, que también es su parte extrovertida o introvertida. Bueno, esto un poco en relación al legado de Jung.
En relación al concepto de amor de Jung, aunque no escribió propiamente sobre el amor, no tiene una bibliografía sobre el amor, sí que nos ha dejado pues frases y comentarios en muchas de sus obras. Entonces, os voy a leer unas pocas frases de lo que piensa él sobre el amor. En principio, tiene algunas frases sobre el problema del amor, lo que nos hace pensar que, bueno, que para él sí que constituyó, pues, algo sobre lo que pensar y que a veces sí que podía suponer un problema para él. Por ejemplo, en las frases a las que alude al amor como problema, nos dicen una de ellas. El amor es siempre un problema, con independencia de la edad de la persona de quien se trate. En la etapa de la infancia el problema es el amor de los padres. Para el anciano el problema es lo que ha hecho con su amor. Otra frase en relación al amor como problema sería: el problema del amor se me aparece como una montaña monstruosamente grande, que con toda mi experiencia no ha hecho más que elevarse precisamente cuando creía casi haberla escalado. Y otra de las frases en relación a esto sería: el problema del amor pertenece a los grandes padecimientos de la humanidad y nadie debería avergonzarse del hecho de tener que pagar su tributo. Esto, bueno, en relación a lo que él ve el amor como problema. Después, en la relación entre el amor y la religión, también encontramos una frase de Jung que dice: el amor tiene más de una cosa en común con la convicción religiosa. Mal caballero de la dama de su corazón es quien se echa atrás ante la dificultad del amor. El amor se comporta como lo hace Dios. Ambos se entregan solo a su servidor más valiente. Recordamos que Jung es transpersonal, es decir, va más allá de la persona, ¿no? Cree en la existencia de Dios y en la existencia del espíritu. Bueno, otras frases de Jung en referencia al amor, que no os voy a leer todas, supongo que en la pantalla también las estaréis viendo. Sí que Jung tenía un concepto pues como muy liberal del amor para su época, ¿no? Entonces él estuvo casado con su mujer pues durante toda su vida, sí, pero sí que tuvo pues varias relaciones extramatrimoniales, ¿no? Entonces tiene una idea sobre el amor liberal para su época, no solo en referencia al hombre, sino también en referencia a la mujer. Y de esto sí que también hay algunas frases que nos podemos encontrar en algunas de sus obras. Por ejemplo, en referencia a este concepto del amor, él tiene una que dice: el amor libre solo sería posible si todos los seres humanos fueran capaces de los máximos esfuerzos morales. Pero la idea del amor libre no se ha inventado con esa finalidad, sino para hacer parecer fácil algo difícil. Propias del amor son la profundidad y la sinceridad del sentimiento, sin las que el amor no es amor, sino mero capricho. Y otra en relación, pues está el amor como libertad, tiene otra frase que sería esta: los hombres pueden andar como mujeres de vida alegre y no obstante insistir en su propia corrección. Y las mujeres pueden escaparse con auténticos diablos y sostener sin embargo que son esposas fieles. Nos tenemos que resignar al hecho de que el mundo es muy serio y al mismo tiempo muy ridículo. Bueno, estas son, pues como os he dicho, algunas de las frases que tiene Jung en relación al amor. Ahora, otro de los puntos de los que os he nombrado antes sería, supongo que también lo estaréis viendo, el cuadro en el que se relacionan los tipos psicológicos de Jung con los exatipos de Juan Padilla. Como os he dicho antes, los tipos psicológicos de Jung serían 8 tipos psicológicos en referencia a lo que antes os comenté, ¿no? Primero en referencia a la extroversión y la introversión, y después a qué mecanismos utiliza, ¿no? Si son más el pensamiento, la percepción, la sensación. Entonces, bueno, hemos hecho este cuadro
en el que sí se relacionan los tipos psicológicos de Jung con los exatipos. Para Juan Padilla, los tipos psicológicos, digámoslo así, asimilando la nomenclatura de Jung, serían 6, con sus correspondientes subtipos, y para Jung serían 8. Entonces, bueno, en este cuadro veis cómo se relacionan unos con otros. Ya veis que arriba de todo vienen unas letras, por ejemplo, ESTJ, que serían personas extrovertidas, sensibles, pensativas y juiciosas. Después tenemos el término ES en la segunda columna, que serían personas extrovertidas pero sentimentales. En la tercera, IS, que serían introvertidos y sentimentales. En la cuarta, INTJ, que serían introvertidos, que utilizan más la intuición que la sensación y que son pensativos y juiciosos. A continuación tendríamos INTP, que serían introvertidos, intuitivos, pensativos y perceptivos. Y por último, en la última columna tenemos los ES, que son los extrovertidos y sensoriales. Ahí están 5 tipos. Después, hasta completar los 8, pues los hemos puesto en la segunda, tercera y última columna. En la parte constrictiva, que sería como la parte más introvertida en relación a los tipos de arriba. Entonces, bueno, en la segunda columna veis que hay otro tipo psicológico que sería el ESTP, que sería extrovertido, sensible, pensativo y perceptivo. En la tercera columna, el ISTJ, que serían personas introvertidas, sensibles, pensativas y perceptivas, a diferencia de los anteriores, que son extrovertidos. Y en la última columna, que tendríamos los ENTJ, que serían extrovertidos, intuitivos, que utilizan más el pensamiento que el sentimiento y que utilizan más el juicio que la percepción. Digamos que en este cuadro, en referencia a que sean introvertidos o extrovertidos y sean más sensibles, perceptivos, intuitivos o el mecanismo que empleen, podemos agruparlo en esos 8 tipos. El trabajo de Juan Padilla, digamos que es, a mi entender, más simple, porque pone, digamos, los tipos psicológicos, aludiendo a la nomenclatura de Jung, en 6 exatipos, ¿no? A cada uno le va a nombrar con una letra. En vez de ser STJ, pues con la A, por ejemplo. Entonces hemos relacionado cada tipo psicológico, cada 2 tipos psicológicos con cada uno de los exatipos. Si veis, el tipo de arriba, el STJ, se correspondería en los exatipos a la A. El segundo a la prima, el tercero al B, el cuarto al B', el quinto al C y el sexto al C', ¿no? Están nombrados pues con una sola letra. Primas si son extrovertidos, digamos, si predomina la extroversión, y los otros, los que no llevan la prima, serían más introvertidos. Juan Padilla sí que a cada uno de los exatipos le pondría 3 subtipos en relación a dónde pongan cada uno de los exatipos la energía, hacia dónde se dirija, que puede ir más dirigida pues hacia la parte de conservación. Digamos que hay personas que se sienten más seguras pues teniendo dinero o un trabajo seguro. Digamos que eso es lo que les da seguridad. Su energía va orientada pues a conseguir seguridad. Después, otro subtipo sería la parte social, es decir, personas que van más, que ponen más su energía en la parte social, de las amistades, del exterior, es lo que los energetiza, digamos. Y después otro subtipo serían los subtipos sexuales, que son los que su energía va fundamentalmente pues a la pareja, digamos, y a la familia, ¿no? Pero, incluso más a la pareja. Entonces, como os he dicho, cada uno de los exatipos se relaciona pues con uno o 2 de los tipos psicológicos de Jung. Y como veis más abajo, pues cada uno de los tipos de arriba, con los exatipos, hemos
puesto pues una definición del tipo de amor de cada uno de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, en el A diríamos que es un amor perfeccionista, el A' un amor seductor, el B un amor sumiso, el B' un amor hedonista, el C un amor apático y el C' un amor sádico. Después, bueno, veis que hay otras definiciones abajo, por ejemplo en el A el amor exigente o el amor idealista. Ahí es más si la persona, digamos, está más cerrada, si se dirige más al polo constrictivo, su amor sería un amor más exigente. En cambio, si es más expansivo, su amor sería un amor más idealista. En referencia a que vaya más, esté más constreñido, digamos, o sea, más expansivo, también la persona manifestará dentro de cada tipo un tipo diferente de amor, ¿no? Por ejemplo, en la segunda columna sí que generalmente decimos que los que tienen ese tipo de personalidad muestran un amor seductor, pero si son personas muy constreñidas, digamos, muy hacia adentro, pues es un amor más fingido, y en cambio, si son más expansivos, si su energía se dirige más hacia afuera, es un amor más generoso. Bueno, eso en relación a cada uno de los apartados que veis. En la tercera columna sí que lo definimos como amor sumiso, pero si va muy constreñido, pues sería un amor más que sumiso, más masoquista, y hacia afuera un amor más dependiente. En la siguiente columna igual, sería un amor hedonista que busca el placer, pero si va más dirigido hacia adentro, sería un amor más autoerótico, y hacia afuera un amor narcisista. Lo mismo con la penúltima y la última columna, ¿no? Un amor apático puede ser un amor autista cuando va más hacia adentro, o un amor más reservado si es hacia afuera. Y en la última pues lo definiríamos como un amor sádico, un amor contenido si va hacia adentro, un amor hostil hacia afuera, ¿no? Se diferenciaría un poco en el grado, si va, la persona va de más cerrada a menos cerrada, más expansiva. Entonces, bueno, aquí tenéis el cuadro de la relación entre los tipos psicológicos de Jung y los exatipos, y por último os haré pues una breve... un breve análisis de cada uno de los exatipos y antes del taller, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el primer cuadro, que sería el tipo A, ¿no? Pues ahí sí que es un amor perfeccionista, como os he dicho, ¿no? Entonces, esta personalidad se caracteriza por ser eso, un amor perfeccionista. Para este tipo psicológico nunca nada es suficientemente perfecto, tiende a idealizar en los demás y en su pareja, ve faltas, se muestra serio, áspero y con falta de ternura, reprime emocionalmente la ira que siente, muestra una bondad falsa, evita el amor erótico y el de la caridad, y al ser introvertido, porque hemos dicho que los que no llevan la prima, o sea, la B y C son introvertidos, al ser introvertido se encuentra mejor en el amor admirativo, fruto de ese mecanismo de defensa que es el de idealización. También hay un análisis de cada exatipo con sus parejas compatibles. Por ejemplo, en este sí que sus parejas compatibles serían otra persona que tenga su mismo exatipo o un A', es decir, extrovertido. Y en Jung sería, por ejemplo, el ESTJ con el ES. Bueno, esto en relación al exatipo A. En relación al A', sí que lo hemos definido como amor seductor. Y para este exatipo la seducción es corporal. Es decir, este exatipo seduce con el cuerpo, a diferencia del otro seductor del hexagrama, que sería el B', que muestra más una seducción de tipo intelectual. Este tipo de amor, que es el amor seductor, se centra sobre todo en la apariencia. Es un falso amor no auténtico. Se muestra impulsivo, frágil y superficial, ya que como centro patológico es un vanidoso orgulloso que busca sobre todo la atención. Este tipo de personas sí que se consideran personas únicas, maravillosas y especiales, pero realmente lo que esconden pues son celos, son invasores o son inmaduros.
Su idea del amor es de picotear de flor en flor, conquistando con un falso coqueteo que lo que en el fondo esconde es la necesidad de recibir. Esto sería pues en su parte neurótica. Cuando está en su parte plena, digamos, como hablaba Jung sobre la sombra y la luz, digamos, ¿no? En su parte de luz, en su parte no neurótica, sí que este amor, que es un amor neurótico, se transforma en amor incondicional. Y cuando pasa esto, pues sí que será capaz de dar de verdad en la relación de pareja. Sus parejas adecuadas serían los dos subtipos de la misma tendencia, en especial el constrictivo histérico más que el histriónico. Pasamos a otro de los hexatipos, que sería el tipo B, que está en la tercera columna. Este tipo B lo podemos definir como un amor sumiso, que se refleja en la manera de ser. Estas personas son sufridoras, son pesimistas, manipuladoras, son maternales, se sobreadaptan y suelen tener mucho apego. Son personas tristes, apáticas, inactivas y de pensamiento negativo. También tienen poca energía y un exceso de tranquilidad. Evitan los conflictos y se tragan todo, tanto las injusticias, las infidelidades, las vejaciones, con tal de mantener su status quo. Este amor es autodestructivo y dependiente, además de maternal y caritativo. Desconfía de sus parejas, teme ser controlado, humillado y engañado de manera paranoica. Es además este amor un amor pesimista, que está siempre en conflicto con la deidad, Dios o a quien devocione, y también está en conflicto consigo mismo. Esto es su parte neurótica. Cuando alcanza su parte plena, sí que este amor neurótico se transformaría en gratitud. Como parejas adecuadas estarían las de su propio hexatipo melancólico, los B' y los A. En referencia al cuarto hexatipo, que sería el B', podemos definir a los sujetos que están encuadrados en este tipo de personalidad como sujetos que disfrutan de un amor hedonista, es decir, un amor placentero, ¿no? Que se refleja en su manera de ser. Son personas entusiastas, alegres, competitivas, ciclotímicas, de pensamiento positivo, con un centro patológico que serían los celos y con un centro pleno, es decir, con esta parte de luz que sería la ecuanimidad. Este tipo de personas sí que son muy intelectuales y reprimen lo que sienten. Su alexitimia les lleva a estar siempre entre dos aguas, desde un optimismo confiado a una desconfianza paranoide, entre el placer y el amor que confunde, entre la distimia depresiva y la euforia. Para él, el placer sería su motivación principal y los celos el principal motivo de incomunicación. Como tipo de amor, tienen un amor permisivo, son independientes emocionalmente, seductores intelectualmente, optimistas con tendencia autoritaria y falsamente libres. Tienen un modelo de pareja más abierto que cerrado, más democrática e igualitaria que patriarcal. Es decir, no le importa que le engañen sexualmente si previamente se ha pactado, ya que la sexualidad es uno de sus objetos principales de placer, pero menos de amor. Es un amor ecuánime que se caracteriza por la sobriedad, imparcialidad y empatía incondicional. Su práctica principal sería la de tomar y dar, es decir, amor por uno o renuncia y amor por el otro o compasión. Como parejas compatibles serían otro B' de cualquier subtipo y una prima constricción. En relación al tipo C, que sería el penúltimo de los del cuadro, ¿no? Digamos que este tipo de personalidad lo podemos definir en referencia al amor como que muestra un amor indiferente. Como manera de ser, pues son incapaces para demostrar sentimientos y para sentir amor, digamos. Son personas frías, son abúlicos, son gélidos, son fríos, se muestran apáticos y reservados.
Son personas poco cercanas y cariñosas, sumisos externamente y rebeldes internamente. No se comunican ni expresan emocionalmente. No se sienten nunca preparados para pasar a la acción. En cuanto al amor de pareja, se muestran indiferentes en sus relaciones de pareja y sexuales. Suelen tener problemas de anorgasmia, incapacidad para sentir placer. Prefieren la pornografía y la masturbación a las relaciones con otra persona. Esto sería en su parte neurótica. Como os he dicho, cuando alcanzan la plenitud, sí que serían personas sabias, compasivas, que han dejado atrás la apatía y la indiferencia y se vuelven cercanas y mucho más empáticas, ¿no? Bueno, y en referencia al último de los hexatipos, que sería el C', que tenéis en la última columna del cuadro, esto sí que lo podemos definir como un amor sádico. Es decir, esta personalidad se caracteriza por eso, por un amor sádico que se refleja en su manera de ser. Son personas temerarias, impulsivas, excesivamente masculinos, con ausencia de corazón compasivo, temerarios y orgullosos. Hacia afuera se van a mostrar dominantes, aunque por dentro sean cobardes. Además, también se van a mostrar antisociales y defensores de causas perdidas, que sería pues, como un Don Quijote justiciero. En sus relaciones amorosas se van a mostrar un amor sádico con el propósito de hacer daño, bien mentalmente o en su forma más acentuada físicamente, pudiendo llegar a lo que sería pues, un amor agresivo. Como veis, ahí en el último cuadro, digamos que podría transformarse pues eso, un amor hostil, ¿no? En su forma más extrema, digamos. Por ejemplo, pues los violadores o la gente que tiene patologías sexuales pues muy marcadas, digamos que pertenecería pues a este hexatipo. En cambio, en su parte plena, cuando logra superar su neurosis, es un protector compasivo, de verdad protegería, donde la búsqueda de intensidad y de poder ya dejarían de interesarle, sino que lo que le interesaría de verdad sería pues eso, la protección y la compasión verdadera. En sus parejas adecuadas, en este C' serían otro C', preferentemente subtipo paranoide contenido, pero menos hostil extrovertido, o también un A' histriónico o histérico. Y sobre todo, para este hexatipo, digamos, un B depresivo, porque conecta con él desde la combinación emocional sadomasoquista. Si os acordáis, pues, o si habéis visto la película, pues 50 sombras de Grey, ahí se ven un poco muy bien reflejadas estas dos personalidades, ¿no? La del C', que sería el chico, ¿no? Pues, y la del B, que sería la chica, ¿no? Una personalidad pues más sumisa, más depresiva, más conformista, que se adapta a lo que él quiere, ¿no? Y él, pues, una personalidad agresiva que manipula a la chica y que con ella, pues, tiene una relación, digamos, sádica, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve, esta combinación de estos dos hexatipos sí que se ve muy bien en esta película. Yo, por mi parte, pues ya acabo aquí mi charla. Espero que os haya servido de algo, o os haya aclarado algo, o os haya gustado. Supongo que, bueno, habréis visto también en la pantalla y tendréis ahí el cuadro con la relación entre los tipos psicológicos de Jung y los hexatipos. Y bueno, os dejo entonces ahora con Juan Padilla, que va a hacer pues un taller que yo creo que la parte práctica es la que sirve más, ¿no? La teoría, bueno, pues está ahí para saber que tenemos esos hexatipos, esos tipos psicológicos donde nos podemos decir que este y un poco conocer a qué tipo pertenecemos, pero bueno, desde la práctica, desde donde podemos darnos mucha más cuenta de cómo somos y de cómo reaccionamos. Entonces, bueno, os dejo con él y espero que os llevéis un grato recuerdo y que sepáis un poquito más sobre el amor que cuando llegasteis. Un saludo a todos y gracias por escucharme. Hasta la próxima.